La nueva. Ahí Perfecto, sí, ahora seguimos escucho. grabando nuevamente. El tipo entonces varía un poco con respecto al cerrado, pero el grado es el mismo. Se clasifica en grado 1, 2, 3, 4, 5 de acuerdo a la agudeza visual. ¿Se acuerdan qué significa SPL? ¿Quién me dice? SPL. ¿No se acuerdan de la agudeza visual? Pues esto es agudeza visual. ¿Cuándo consideramos ceguera legal? ¿Qué significa 20/40? Dale, Mabel, parece que se activó su micrófono, se animó y después... La vista normal, ¿Cómo? la vista normal, La vista normal. ¿Y 20/40. qué es la vista normal, Mabel? ¿A qué podemos decir normal? ¿Por qué hablamos de normalidad? Viste que normal es un concepto muy relativo, muy relativo. Siempre cuando hacen una descripción de un tejido o cuando hacen una descripción de una patología en los informes ecográficos, hay que obviar o no usar la palabra normal, porque normal, ¿qué es? Normal para los ojos de quién, ¿verdad? No es normal, yo te podría decir, para mí es normal es ver 20/100. Es más, algunos pacientes no saben que hay 20/20 y para ellos es normal ver 20/20, 20/40. Ven bien de cerca los miopes, no lo ven bien de cerca. Todas las semanas yo encuentro pacientes que ven bien de cerca y no saben que de lejos se puede ver mejor. Y ellos consideran que eso es normal para ellos, pero no es normal, ¿verdad? Siempre para hablar tenemos que tener una referencia. Nuestra referencia es un grupo poblacional al cual se le evaluó con la cartilla de Snellen hasta cuánto y a qué distancia es el mínimo visible. ¿Sí se acuerdan, verdad? Entonces, se agarró una población de miles y miles de personas y se le probó las letras y se le trató de poner a una distancia estándar que el infinito, que es 6 metros, y a esas personas se le mostró las letras. Y todas aquellas que veían las letras más chiquititas, entonces se le nominó, de acuerdo al arco de grado ángulo, se le nominó 20/20. Una visión 100% que podemos considerar normal es 20/20, ¿ok? Entonces nuestra referencia es ese grupo poblacional y las medidas estándar de visión. 20/40 significa es un paciente que a 20 pies o a 6 metros recién ve lo que una persona de la población general ya ve a 40 pies o 12 metros. O sea, una persona normal ya ve a 12 metros ese objeto, pero ese paciente tiene que acercarse a 6 metros lo que el otro ya ve el doble. ¿Okay? ¿Me explico? O sea, no es una visión óptima, ¿ok? Entonces, eso es el grado de visión. Después, a partir, ceguera legal, le vuelvo a repetir porque todo es repetitivo, yo entiendo que puede no acordarse. Consideramos cuando el paciente no logra ver la letra mayor de la cartilla, que es la visión 20/200, con su mejor corrección, con su mejor ojo. A partir de que la persona no logra ver esa letra mayor a 6 metros con cualquiera de los ojos, eh, con anteojo, porque a veces puede ser un problema refractivo, entonces se considera ceguera legal. ¿Ok? 20/200 para abajo, podríamos decir impedido visual, o tiene ciertas limitaciones visuales, pero de alguna manera puede desenvolverse todavía. ¿Ok? Y la visión PL es cuando ya no logra ver ni las letras y solamente ni logra ver las manos ni los
dedos, los números de los dedos, ni logra ver si la mano se mueve o no. Entonces le denominamos PL cuando existe proyección luminosa. Y SPL cuando ni siquiera ve la luz. O NPL, que es lo mismo, no percibe luz o sin proyección luminosa. Ese es el peor grado de agudeza visual, prácticamente irreversible, ¿verdad? Ok, entonces hay que tomar la agudeza visual en los pacientes. Acuérdense que la agudeza visual es el factor pronóstico más importante de la visión. ¿Ok? La zona. La zona es un poquito diferente por el grado de afección también del tejido. Zona 1 es la córnea, zona 2 si el objeto que penetró o laceró abarca los 5 milímetros anteriores a la esclera, y zona 3 cuando abarca ya la porción posterior. Entonces describimos por lo menos la herida de entrada si no vemos el orificio de salida, en qué zona fue afectado o hasta dónde se extiende la lesión, porque a veces puede ser una lesión lineal, grande, entonces si se extiende hasta los 5 milímetros anteriores de la esclera, entonces consideramos zona 2. Si afecta solo la córnea, entonces un trauma mecánico abierto, zona 1. ¿Ok? Y la pupila es lo mismo, hacemos el reflejo pupilar aferente, y si vemos como en esta imagen, en vez de que la pupila se constriña, se dilata, ese es el defecto pupilar aferente relativo. ¿Ok? Se cierra porque acuérdense que hay el reflejo consensual. Cuando yo alumbro, en este caso el ojo izquierdo, la pupila al lado derecho también se constriñe, ¿verdad? Y debería suceder lo mismo si alumbro el lado derecho. Inclusive, fíjense, en el lado izquierdo también la pupila se dilata, quiere decir que no hay las vías nerviosas, las vías ópticas o las vías eferentes están dañadas. Entonces habla de un daño probable del nervio óptico, ¿verdad? Vamos a ver unos ejemplos de herida de córnea. Vamos a hablar de córnea. Esta es una herida bastante importante de córnea. Probablemente es una laceración, quizás una penetración total. Hay todo tipo de objetos implicados. Generalmente los anzuelos son muy frecuentes. Y posteriormente al trauma quedan las cicatrices o leucomas corneales, ¿verdad? Aquí tenemos un paciente con anzuelo, fíjense, justo en la córnea. Esto generalmente requiere de un tratamiento quirúrgico cuando es una herida abierta, sí o sí lo primario es hacer una reparación y después evaluar las consecuencias de la lesión. Fíjense, este es un punto que se usa en córnea, que es un nylon 10-0. Este es una laceración. Este es un toque corneal, pero con expulsión del cristalino. Esa masa blanquecina, medio lechosa, es el cristalino que está saliendo a través de la herida. O sea, fue una herida que penetró la córnea y laceró quizá el cristalino, o penetró el cristalino también. Y como saben, como el ojo tiene su tensión, tiende a expulsar o eviscerarse, autoeviscerarse, de acuerdo al tamaño de la herida, las estructuras internas del ojo, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo de una herida, así es como queda posterior al trauma. Puede haber resolución espontánea o cierre espontáneo de la herida sin tratamiento quirúrgico, porque generalmente el iris trata de prolapsar a través de la herida y trata de taponar esa herida de alguna manera por ese gradiente de presión diferente entre lo externo y lo interno. A ver, aquí tenemos una lesión corneal también, se suturó. Este se hizo una herida en la parte superior para sacar el cristalino probablemente y colocar un lente intraocular. Estas son las cirugías de antaño, ya
cirugía extracapsular ahora ya no se hacen ese tipo de cirugía. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10 puntos para extraer el cristalino. Eso ya, las cirugías cambiaron muchísimo con respecto a eso, a la técnica, ¿verdad? Este es otro ejemplo. Fíjense los puntos sobre la córnea y ese blanquecino que ven allá es un toque cristaliniano. Hay médicos oftalmólogos que prefieren dejar cristalino y solamente resolver la herida corneal y entrar en una segunda intervención, sacar el cristalino e implantar. Se puede hacer al mismo tiempo todo, o si no dispones de lente intraocular, le dejas afáquico y le implantas posteriormente en la cirugía. Este otro ejemplo, este es el aspecto que queda al cicatrizar la herida. Acá tenemos una lesión que va por atrás más allá de la córnea, abarca la esclera y generalmente ese es el aspecto, no de la esclera, sino de la conjuntiva que se produce una quemosis. Cuando hay una quemosis importante de conjuntiva, que es la piel que reviste en la esclera, obviamente tenemos que sospechar una herida escleral, ¿verdad? Recién explorando vamos a ver eso, ¿verdad? Y hacemos un AS para examinar y ver la translucidez, si hay algún material o un cuerpo extraño debajo de la conjuntiva que es transparente. Utilizamos mucho la lámpara de hendidura en ese caso, ¿verdad? Y hay que hacer el examen desde adentro porque esa lesión escleral puede abarcar alguna lesión de la retina anterior. Las heridas esclerales, cuando son extensas, pueden afectar el tracto uveal y producir lo que nosotros decimos un prolapso uveal, porque sale el tracto uveal a través de la esclera. Acuérdense que el tracto uveal se compone el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Y acá está muy relacionado hasta los 5 milímetros, con todo lo que es el tracto del músculo ciliar iris, ¿verdad? Todo lo que está en la acomodación y todo eso está implicado en esa región. Y cuando afecta eso, bueno, tiende a expulsarlo, ¿verdad? Acá tenemos una rotura ya del globo ocular, una herida muy extensa a nivel esclera con un prolazo del tracto uveal. Son pronósticos muy malos de eso. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos un prolapso, pero de algo que está ahí, probablemente el cristalino, a veces puede venir a través de eso, a través de esa lesión. Y obviamente las roturas del globo ocular afectan la parte más importante que es el nervio y la retina, ¿verdad? Los métodos auxiliares diagnósticos siempre ayudan a identificar sobre todo los CEIO, o sea, los cuerpos extraños intraoculares. ¿Ok? Fíjense, en este caso, acá tenemos materiales radio opacos que están cerca, parecen esquirlas de metal o de bala, que están alojados a nivel periocular. Hay una hemorragia retrovulvar. Eh, Acá vemos inclusive presencia de aire. ¿Me dejas la llave? Y déjame nomás ahí, déjame nomás. Dale. Sí, sí. Eh, que es neumo ocular, o sea, hay un aire dentro de la cavidad del globo ocular, eso habla de una herida abierta, obviamente, ¿verdad? Bueno, cuerpos extraños bien tolerados son la piedra, vidrio, porcelana, plástico, pestañas, son materiales orgánicos y los los no tolerados son los metales y los peor tolerados son el cobre y hierro vegetal. O sea, un cuerpo extraño, de acuerdo a la inflamación o a lo que encontremos, tenemos que sacarlo o no, como una herida de abdomen, ¿verdad? No siempre hay que sacar la bala, depende del grado de afectación, pero si es metálico, probablemente eso va a producir una alteración inflamatoria o una reacción autoinmune, entonces sí o sí hay que hacer una cirugía y retirar el cuerpo extraño.
Si es posible en la reparación primaria o si no, se hace en una reparación secundaria. Bueno, los cuerpos extraños pueden variar de acuerdo al tamaño. Fíjense, pueden alojarse en diferentes sitios, a veces son microscópicos y es difícil de verlo a simple vista, pero fíjense, por ejemplo, acá en el iris hay un pedazo de metal chiquitito. Eso sí o sí hay que sacar porque va a producir una reacción inflamatoria o autoinmune. Fíjense acá en la lámpara también se nota un cuerpo extraño. A simple vista vemos acá un orificio de entrada, no se identifica, es el mismo cuerpo extraño, ¿ok? Este es otro, este ya es a nivel de la retina, se aloja el cuerpo extraño. En este caso es otro cuerpo extraño, este es ya el cuerpo extraño retirado. Y después de retirar el cuerpo extraño, como lesionar la retina, se le hace un parche de láser. Estas marcas que ustedes ven acá blanquecinas son láseres que hacen para adherir esa zona para que no, porque como se produjo una rotura retiniana para evitar el desprendimiento de retina. La ecografía es un método auxiliar muy importante cuando sospechamos cuerpo extraño, pero si es una herida abierta hay que tener en cuenta que al comprimir con la sonda puede expulsar material, o sea, puede autoviscerarse. Entonces, relativamente tenemos que tener cuidado. Fíjense, otro cuerpo extraño metálico, balas, es muy frecuente. Aquí vemos también se aloja un metal dentro del lóbulo del lado derecho. Acá con mayor radiopacidad. Acá también vemos en el lado izquierdo otro cuerpo extraño metálico. Acá vemos en el lado izquierdo, este es el aspecto que tienen. A veces son muy evidentes, a veces son muy solayados, ¿verdad? Bueno, los párpados es muy importante examinarlos bien porque obviamente al estar muy anexo al globo ocular puede afectar el globo ocular. ¿Ok? Estos son heridas lacerantes del párpado cuya reparación es muy importante. Y tener en cuenta la localización de la herida palpebral, porque cuando más cerca se localizan alrededor del canalículo tenemos mayor riesgo de que haya un lagoftalmo y una alteración del drenaje de la lágrima y eso puede quedar secuelas. Entonces hay que reparar eso teniendo en cuenta. A veces no menospreciamos o subestimamos heridas pequeñas a nivel del párpado, pero estas son muy penetrantes que afectan el globo ocular y producen perforaciones del globo ocular. Fíjense, al vertir el párpado vemos que penetró prácticamente, tiene un orificio de entrada y un orificio de salida y afectó el globo ocular. Entonces hay que, cuando vemos heridas que aparentan mínimas en el párpado, hay que hacer un examen bien importante del globo ocular y sobre todo evertir el párpado. Acá vemos algunas lesiones, como dije, hacia la nariz del canalículo lagrimal y tenemos que tenerla en cuenta para reparar en el mismo momento. ¿Ok? Estas son otros ejemplos. Cuerpos extraños orbitarios, generalmente son metálicos. Fíjense, este es una herida bala que se alojó ahí cerca de la región fronto-occipital, bien pegadito al hueso y se nota bien acá, ¿verdad? Fíjense, estas son esquirlas de bala, de escopeta. Pueden encontrar todo tipo de cuerpos extraños, un alfiler, balas grandes, clavos, es un alambrecito. Ahí ven otros ejemplos. Bueno, pasando a otro tipo de trauma es la fractura de la órbita, que es una consecuencia que puede ser producida por ya sea un trauma mecánico, ¿verdad? Indirecto, inclusive, que no es precisamente del globo ocular. Generalmente la lámina más frágil es la papirácea que está hacia la nariz, pero la que mayor se fractura con frecuencia es el piso de la órbita que está comunicado con el seno paranasal, por ende, al fracturarse el piso, a veces el ojo se enclava en esa fractura y se produce una limitación
en los movimientos oculares, inclusive el paciente puede referir ver doble, o sea, diplopía. ¿Okay? Este, por ejemplo, un ejemplo de golpe de puño, fractura la órbita y el globo ocular tiende a desplazarse hacia el seno paranasal. Y por ende, cuando le haces la motilidad ocular, este queda atrapado, no se mueve para arriba por ese simple examen por la órbita. La fractura de la órbita, obviamente tenemos que ayudarnos con los métodos auxiliares y de alguna manera, una vez que tengamos bien delimitado la fractura, repararlo. Entonces, ¿cuál es el manejo preoperatorio del trauma ocular? El objetivo entonces es reducir el riesgo de nuevas lesiones, por ende debemos de ser prácticos y usar un poco el sentido común y hacer de forma correcta para preparar a nuestros pacientes para la cirugía. Eso aumenta la posibilidad de éxito quirúrgico y disminuye los riesgos de infección y otros riesgos para la salud. Y es muy importante reducir el trauma psicológico. El paciente siempre piensa que se va a quedar ciego y a veces no es tanto así y a veces sí es así. Aunque fuera así, aunque el pronóstico es malo, obviamente en todas las patologías la psicología es importante en la relación médico-paciente, ¿verdad? Minimizar los riesgos de problemas médicos legales, siempre cuidarse la espalda que hoy en día está a la vuelta de la esquina. El protector ocular. Generalmente se hacen estos tipos de protectores, pero lo ideal, ¿cuál les parece que es? Obviamente este tipo de protector no, pues sobre todo si es una herida abierta y donde puede autoviscerarse. Entonces, fíjense con un suero, un suerito usado, se hace un círculo y se hace un conito que le permite inclusive ver al paciente a través de este orificio y no comprime el globo ocular por si haya una herida abierta que susceptible a la autovisceración, porque eso depende mucho de la extensión. Entonces es la manera de dejar protegido el ojo hasta que le evalúe el especialista y vaya a quirófano. Entonces no usar la gasa y hacer este tipo de oclusión porque no es la correcta desde el punto de vista de preparación. Evitar medicación tópica. Hoy en día hay medicaciones que se pueden utilizar antibióticos, pero hay que evitar hasta que se resuelva la herida. Internar al paciente si es posible y ya prepararlo para una probable cirugía como cualquier otra con su profilaxis antitetánicas y antibióticos parenterales. Cubrir gram positivos, gram negativos y analgésicos y antiméticos muy importante y una evaluación clínica si es factible, porque nos da tiempo, relativamente tiempo para poder sobre todo decidir si es anestesia general o si es anestesia local. Generalmente hacemos todo con local si es adulto, pero a veces si el dolor es muy importante o de repente el paciente está muy inquieto, entonces preferimos la anestesia general y sobre todo si son criaturas, ¿verdad? Por ende, tenemos que hacer una evaluación clínica. Bueno, entonces, habíamos hablado de los traumas directos, mecánicos directos, abiertos, cerrados. Los indirectos son aquellas sacudidas del ojo que se producen por traumas, como por ejemplo, aquellas que se producen en los accidentes, donde el efecto de la aceleración propia del organismo produce una sacudida al cuerpo y sobre todo el ojo se afecta de alguna manera, ¿verdad? Entonces tenemos un sinnúmero de tipos de trauma. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy frecuente el síndrome del niño maltratado, las sacudidas que a veces le hacen las niñeras a los niños que son cuidados, producen consecuencias a nivel ocular, ¿verdad? Y algunas retinopatías por valsalva, por esfuerzo excesivo, ¿verdad? Y otras que no voy a insistir mucho en el examen, pero tienen que saber que puede haber traumas indirectos, no necesariamente con un impacto directo sobre el globo ocular. Y este es el aspecto de la retina de de algunas de esas patologías. Bueno, con esto terminamos prácticamente el trauma. Tenemos que planificar ya un segundo parcial
Y después del segundo parcial vamos a empezar con las prácticas. La semana que viene va a dar la clase la doctora Delia y le voy a pasar el tema de ella, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí en cuanto a los traumas? Doctor, en caso de que haya, por ejemplo, doble trauma, ya sea, por ejemplo, penetrante y lacerante, ¿cómo se describe? O se describe como la lesión de más gravedad. Y es un trauma abierto. El lacerante por lo generalmente no penetra, no puede haber los dos. Ya, Si entiendo. existen dos orificios de entrada, es muy raro, ¿verdad? Supongamos que vienen dos traumas a la vez, ¿verdad? Obviamente se describe con el más grave, que es el penetrante, ¿verdad? Que tiene orificio de entrada y salida. Es así como vamos a describir. Siempre lo describimos lo peor, ¿verdad? Sirve más bien, el objetivo de eso es más bien la parte médico-legal y en todo caso la referencia a otro especialista. Si ustedes están de guardia y le dicen, bueno, tengo un paciente con trauma de herida abierta, lacerante, zona 2, con defecto pupilar referente relativo, el médico como que ya se ubica en el paciente y ya te puede dar indicaciones por teléfono inclusive, ¿verdad? Pero es más por eso, pero bueno, en la práctica al final le evalúa al especialista y ahí programa. Pero el objetivo es que tengan idea más o menos cómo encarar a un paciente con trauma y cómo describirlo y anotarlo en su ficha porque también tiene implicancia legal, ¿verdad? Entiendo, doctor. Muchas gracias. Doctor, ¿el parcial hasta qué fecha podemos marcar? Y depende de ustedes, a ustedes, yo estoy abierto a eso, no hay problema. Que no se le acumule nomás, porque tenemos que tener 3 parciales totales, ¿verdad? Y creo que ya da para, tenemos varios temas ya para, tengo que repasar, pero tenemos varios temas ya. Y con el tema de la clase de la doctora, podemos hacer a mediados de agosto o la tercera semana de agosto, como para poder ir viendo eso, que no se le acumule mucho también, porque hay mucha gente que no es que rindió muy bien el primer parcial. Está bien, doctor. Vuelvo a recalcar, el objetivo del parcial es múltiple choice, es mucho más fácil, es de alguna manera el tiempo es lo que le limita para para mantenerle presionados, ¿verdad? Porque el que sabe y va a marcar rápido todo. Y el que duda quizás le da un tiempo prudencial también para tratar de disipar esa duda y si no sabe, bueno, tampoco le da el tiempo para que googlee, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, estamos en Doctor, contacto. muchas Que gracias. tengan buenas noches y a partir de ahora entonces a disfrutar. Gracias, Muchas doctor. Chao, gracias. chao. Luego, Muchas gracias, doctor. listo, chao. Gracias por la paciencia. No, ustedes siguen.